Amados del Señor, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, hoy es viernes 24 del mes de abril y vamos con las lecturas de este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 34 al 42. Dice que en aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado. Dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, esto se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Del Salmo 26, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio en el capítulo 4, versículo 4 de San Mateo. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo siguió una gran multitud de gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes
y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, gracias a Dios que estamos otra vez conectados a través de este contacto, de este medio, amados hermanos, para escudriñar un poquito las lecturas de hoy, viernes 24 de abril, para saborearlo aunque sea un poquito, hermano. Es bueno, es justo y es necesario, mi amado hermano. Bien, la primera lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 42, dice que en aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos. Decía que esto era cosa de Dios. Su corazón se lo decía que con ellos no debían meterse, con los discípulos de Jesús, porque se verían peleando contra Dios y no contra los hombres. Hermano, si usted es de Dios, más que meterse con usted, se mete con el Dios vivo. Si usted es de Dios, el Señor pelea sus batallas. Si usted es de Dios, el Señor sale al frente de sus luchas y batallas, hermano. Sí. Así. Quien se mete con usted, se mete con el Dios vivo. Quien pelea con usted o en contra de usted, no pelea con usted ni en contra de usted. Pelea contra Dios. Y con Dios se las verá. Ese es un privilegio, hermano. Ser de Dios. Ser hijos de Dios. Ser amigos de Dios. Ser siervos del Señor. Dice el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 26. El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, y eso buscaré: habitar en la casa de mi vida, la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Esperaré en el Señor. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Él te hará justicia. Él te hará ver la luz en medio de tu oscuridad, del problema, de la dificultad, de tus enemigos, de quien la trae contra ti, de quien la agarra contra ti. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Sé valiente, aunque te apalíen, aunque te critiquen, aunque te digan que eres un fanático, ¿sí? Aunque te calumnien, aunque te difamen, inventen de cosas. Espera en el Señor. Sé valiente, confía en Él. Él es tu escudo. Él es tu escondite. Él es tu socorro, tu pronto auxilio.
confía en el Señor. Antífona de entrada. Aclamación, mejor dicho, aclamación antes del Evangelio. ¿Qué estoy yo pensando? San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te preocupes tanto por lo que vas a comer o has de comer. Esta debe de ser una de nuestras, o mejor dicho, nuestra mayor preocupación. Deleitarnos en el Señor, regocijarnos en el Señor, sumergirnos en el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Yahvé, Dios de los ejércitos. San Mateo 4:4. Aleluya, aleluya. ¿Sí? En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía cuando curaba a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Lo seguían por qué? Por los signos, las sanaciones, las liberaciones. ¿Lo seguían por qué? Porque les daba. ¿Lo seguían por qué? ¿Usted por qué sigue a Jesús, hermano? ¿Usted lo sigue? Y si lo sigue, ¿por qué lo sigue, hermano? Muchas las veces servimos al Señor interesadamente. Muchas las veces no somos honestos. Muchas las veces no tenemos un interés limpio, puro, santo de servirlo incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Muchas las veces andamos persiguiendo otros intereses, hermano. ¿Usted por qué lo sigue, hermano? Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, es decir, para ver qué contestaba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Dice el Evangelio que eran tan solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos eran? ¿12,000? ¿15,000 en total? ¿Cuántas mujeres serían? ¿Cuántos niños serían? Jesús los sació. Jesús los sacia. Jesús nos sacia, no solamente en el alimento corporal. Jesús miraba la necesidad que tenían tanto del cuerpo como del espíritu. Y Jesús se preocupó y se ocupó de las dos áreas de alimento: la corporal y la espiritual, porque dice que ellos veían los signos que él hacía, las curaciones que Jesús hacía, lo seguían por eso. Jesús tuvo compasión de ellos y les dio de comer, multiplicando los panes y los peces. ¿Usted a quién le da de comer, hermano? ¿A quién sacia usted? Usted y yo estamos llamados para darles de comer. Denles ustedes de comer. Démosle nosotros de comer. Muchas las veces en nuestras comunidades de oración nos enfocamos demasiado en lo espiritual, pero nos olvidamos de la necesidad corporal. Jesús está aplicando las dos aquí. Jesús tuvo compasión de ellos. Dice que no habían comido en todo el día, que temía ciertamente despedirlos sin comer y que se fueran a desmayar en el camino. Y Jesús opta por darles de comer el alimento corporal. Mi amado hermano, hermana, ¿usted a quién le da de comer? ¿Usted a quién sacia? En ambas cosas, en ambos alimentos. Gloria al Señor. Porque tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Hoy leemos, pues, amados hermanos, en el relato del conocido y significativo milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La multitud se maravillaba cuando veía que Jesús curaba a los enfermos y la gente lo seguía por todas partes. ¿Qué significaría
¿Qué significarían estas señales? ¿Quién era este Jesús? Muchos de los que lo seguían, incluso los discípulos, se sentían confundidos pensando en qué significarían tales cosas. Jesús sabía que la gente lo seguía, tenía necesidades físicas y también percibía su honda necesidad espiritual. Jesús sabía que la gente que lo seguía tenía necesidades físicas y también percibía su honda necesidad espiritual, hermano. Por su gran amor y compasión de Jesús, Él realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces como señal de su identidad. La gente, al ver las 12 canastas de lo que había sobrado, quería llevarse a Jesús para hacerlo rey. ¿Sí? Jesús no quería ser conocido como hacedor de milagros ni como el líder político enviado a liberar a los judíos de la opresión romana. La multiplicación de los panes y los peces era una señal que demostraba que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El Señor quería que esa señal les hiciera ver la inmensidad de su amor, amor que finalmente quedaría ratificado en su muerte en la cruz. Cristo deseaba obrar constantemente en nuestra vida y acercarnos al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección. Su obra es generosa y rebosante de amor, porque el Señor sabe lo que es mejor para nuestro bienestar espiritual. ¿Y nosotros cómo lo respondemos? ¿Qué esperamos de Él? ¿Lo buscamos solo para que satisfaga nuestras necesidades terrenales? ¿O vemos que también desea atender nuestras necesidades espirituales más profundas? Sabemos que Él quiere darnos la vida eterna, es decir, la vida del mundo venidero, no solamente, por así decirlo, cumplir algún capricho o necesidad nuestra terrenalmente hablando. El propósito de Dios, la finalidad de todo esto es llevarnos a la vida eterna, a la vida venidera. ¿Sí? Este milagro de la multiplicación de los panes debería hacernos ver que Jesús es el Salvador y el Señor, y que su voluntad para nosotros se proyecta mucho más allá de este mundo físico. Querido hermano, pídele al Espíritu Santo que te haga conocer personalmente a Cristo hoy y te dé un corazón puro que desee llenarse de Él. No limites a Jesús viéndolo solo con ojos terrenales, sino con ojos que anhelan ver al Salvador tal como lo ve todo el cielo. Porque estando allá en el cielo, lo veremos cara a cara tal cual es, frente a frente. Vayamos más allá, crucemos el desierto, suframos por la causa del Señor, como estos discípulos, como estos apóstoles, querido hermano, hermana. Hay una misión que cumplir aquí en la tierra. Es la de alguna manera ser pregoneros y portadores de la buena nueva, directa o indirectamente, mi amado hermano. Demos testimonio de Cristo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios los bendiga.